dado varias consultas populares y en algún momento estas consultas no han dado los resultados que quienes la convocan hubiesen deseado. Y muchos señalan que quizás iba atado al mal momento o a la mala imagen que quien las convocaba tenía en esa oportunidad. Para irnos, no irnos muy lejos, veamos lo que pasó con el expresidente Guillermo Lasso. Para algunos, quizás algunas de las preguntas que estaban ahí eran buenas, sin embargo no se consiguió el propósito. Ahora está en ciernes una consulta popular que se llevaría a cabo en abril y se habla de que el presidente actual, Daniel Noboa Sin, goza de un buen momento y que quizás eso pueda coadyuvar para que el resultado sea el esperado. ¿Está realmente atado los resultados de una consulta popular con la popularidad con la que llegue en ese momento quien la convoca, o si hay el razonamiento respecto a las preguntas cuando normalmente se convoca una consulta popular? Bienvenido, Osvaldo. Bueno, reiterando el saludo a toda la audiencia de este extraordinario medio de comunicación que es I99. Un saludo a su director, Eduardo Mendoza, y a todo el equipo. A ver, primero tenemos que determinar o establecer qué es una consulta o cuál es el tipo de contienda electoral, por lo menos en el área en la que yo me desenvuelvo. ¿Qué es una consulta popular? Este tipo de ejercicios se los denomina de orden plebiscitario. Se habla de democracia plebiscitaria, donde generalmente en este caso, los mandados, jefes de Estado, funcionarios, etcétera, por medio de esta herramienta, lo que suelen intentar es legitimar o instaurar o consolidar y solidificar sus tesis y fundamentalmente su gobierno, su aceptación, su popularidad, etcétera, ¿no? Es un ejercicio electoral que no lo inventamos aquí. Por poner un ejemplo, en la Comunidad Europea se ha ido consolidando en función de consultas, plebiscitos. Por ejemplo, cada vez que ingresa un nuevo miembro o ciertas medidas como para adoptar determinada moneda, etcétera, lo han utilizado en Europa. En los Estados Unidos es muy común, desde para legalizar una sustancia, ponerle el nombre a una calle, hay permanentemente consultas, digamos, plebiscitos. Y el Ecuador no podía ser la excepción. Eh, y ha habido momentos y momentos y consultas, con la particularidad que por lo menos a los gobiernos de izquierda le ha ido mejor con las consultas. Porque recordemos que Correa, por ejemplo, nunca perdió ninguna de las consultas y hizo bastantes. Febres Cordero perdió una de sus consultas, o por lo menos la mayor cantidad de preguntas. A Sixto Durán le pasó algo parecido. Alarcón sí pudo, digamos, ganar la consulta en su momento, era un momento distinto del país. Moreno, digamos, todavía no terminaba de, la palabra sería de descoerrizarse. Y bueno, y lo de Lazo, que me parece que él no escogió o no lo dejaron escoger o entender el momento que el país vivía. Prácticamente esa derrota estrepitosa hizo que el gobierno terminara finalmente ese día. Lo que pasó, lo que lograron fue prolongarse con una muerte cruzada paliativa, que terminó, bueno, como ya todos sabemos la historia. Y en el caso de Noboa, muchas de las preguntas que está haciendo ya las hizo el señor Lazo. Son, digamos, preguntas que no sé si las palabras ya están saladas o ya fueron derrotadas, ya fueron perdedoras. Ojo con ese detalle. Sin embargo, Noboa se mantiene o aparece con una aceptación, una popularidad, aparentemente, digo aparentemente porque en este país las cosas cambian en un segundo, no en un día ni una semana, con una popularidad óptima, aceptable, producto fundamentalmente del tiempo. Recordemos que Noboa creo que no pasa de los 3 meses o tiene un poco menos de 4 meses en el ejercicio del poder. Y tomando en cuenta la particularidad de un país como el nuestro, las preguntas, yo creo que habrá que ver cómo las fuerzas políticas se ordenan o por dónde empiecen a apuntar. No sé, por ejemplo, el correísmo, por poner un ejemplo, que es un aliado parlamentario del gobierno nacional, cómo se maneje con esta consulta. Yo supongo que va a ir por el no. Los otros movimientos de izquierda, Pachacuti, la CONAI, digamos, ciertos sectores de la izquierda también en Guayaquil que existen. Y indudablemente también la fuerza y la determinación que le pueda poner el gobierno o la agenda que pueda utilizar para ganar esta consulta, ¿no? Entonces, en ese escenario, en ese caso, me parece que
el gobierno nacional está apuntando a legitimarse en el ejercicio y hacer su primera práctica, su primer ensayo, digamos, para poder medir fuerza, aceptación, de cara a un proceso de reelección que el presidente creo que en eso ha sido transparente desde el día cero, siempre, incluso antes de posesionarse ya hablaba de la reelección. Ok, Osvaldo, debo entender que como algunos de los temas que se va a consultar ya fueron también preguntados en el gobierno de Lazo, en el caso de que pasen esos temas, pues estará corroborado un poco la tesis que encerraba la pregunta que hice, de que más bien a veces la respuesta ciudadana va atada con el buen momento que pueda tener quien la convoca. Ahora, lo segundo, usted citó algunas fuerzas políticas con relación a su postura dentro de la posibilidad de consulta popular, y ahí es donde viene también mi consulta. A ver, en la democracia todo el mundo tiene derecho a tomar una posición por algo, eso estamos clarísimos, pero tratando de darle una lectura política a la posible alineación que tengan estos partidos o movimientos con respecto a la consulta, podríamos determinar de repente que más lo hacen por cálculo político que porque están convencidos de que las preguntas no sirven para nada. Es que juegan muchos factores. Hay una serie de elementos, de coyunturas, de circunstancias, de hechos políticos, de actores que juegan en este tipo de contiendas. También depende mucho del presidente, ¿no? Del capital, en este caso político, que se está jugando. Me parece que es como el ensayo, la antesala para poder consolidar su proyecto, para poderse reelegir. Sin embargo, no creo que todo surja o gire en torno de si un presidente es popular o no. Creo que la gente sí tiene también un mínimo, digamos, de conocimiento o de interés o de castigo. O sea, son muchísimos factores, no es el único que se juega. Entonces, en ese caso, me parece que el presidente se está jugando el todo por el todo y habría que ver los resultados. Hay muchos Ecuador, Guayaquil, Quito, Cuenca, las periferias, las áreas rurales, el interior, las provincias. Hay varios Ecuador y habría que ver en esos, póngase, en este momento tenemos un invierno muy fuerte, ciertas contradicciones de parte del gobierno, un día el IVA sí sube, luego no sube, un desgaste, digamos, que no lo podría yo determinar en función de las fuerzas políticas que están en la Asamblea, si existe o no existe este desgaste. Indudablemente la Asamblea tiene una mejor aparentemente aceptación de la que tenía la anterior, pero sin embargo, como yo le planteo, hay diferentes matices y diferentes actores políticos, y una cosa es un Noboa nuevo, fresco, aparecido, no sé si es la palabra, o irrumpiendo el escenario, y otra es siendo el disruptor. Todavía no lo siento a Noboa todavía con esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad, si bien es cierto, se perciben ciertos cambios o sensación de ver a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, pero todavía hay provincias que continúan, como Los Ríos, Esmeraldas, donde continúa, digamos, la violencia se han tomado las calles, las provincias. Entonces, hay muchos factores que juegan aquí, a veces exabruptos de ministros, todo eso va desgastando o cuestionando. Sin embargo, no estoy tan seguro, sobre todo por el tiempo, por lo corto que es el tiempo. Estamos hablando de una consulta que es en abril, creo que 20, menos de mes y medio, 2 meses, lo cual, bueno, en un país como el nuestro, que ya le comenté que aquí puede pasar cualquier cosa, como decía Carlos Julio Rosemena, en Ecuador se puede estar granizo, vamos a ver qué sucede. Osvaldo, ¿cómo está? Buenas tardes. Los saluda Leonidas Castro. Un gusto, estimado Osvaldo. Hola. Quería consultarle un poco de ese desgaste que usted nos hablaba, ¿no? ¿Cree usted que con esta decisión de que en un momento se habló del IVA subirlo un 1%, y la gente dijo, bueno, vamos todos a hacer el esfuerzo porque ese dinero va a servir para luchar contra el AMPA, pero luego sale el presidente después nos dice, bueno, no, vamos a tener el IVA al 15% porque se lo necesita, hoy se lo ratifica? ¿Cree usted que este tipo de cosas le pueden pasar factura un poco la popularidad o ese respaldo del presidente, o cree que es parte de, porque igual él dijo, esta plata la necesito para combatir la delincuencia? El mayor indicador, digamos, que suelen tener las personas es su bolsillo. Habría que ver qué incidencia tiene esta elevación de 3 puntos, es bastante, especialmente en la inflación. Alguien me puede decir, no, lo que pasa es que los alimentos no pagan IVA. Probablemente, pero los insumos, la maquinaria y ciertas cosas con las cuales tú, por ejemplo, el tarro de plástico o la funda de plástico, se me ocurre, o lo que vas a movilizar,
sí paga IVA. Entonces, indudablemente va a haber un efecto inflacionario. Pero, insisto, yo no soy adivino ni tengo la bola de cristal, pero lo que sí tengo claro es que vamos a tener un presidente ahora sí en modo ya presidencial y en campaña, ¿no? Habrá que ver si todos los errores cometidos, porque el gobierno, a diferencia de la campaña, la modalidad de comunicación varía. Cuando usted es candidato, la dinámica del mensaje es de oferta, ¿sí? De esperanza, de promesas. En cambio, ya en el gobierno ya no hay oferta, promesa y esperanza, sino, digamos, justificación, ejecución. Es más o menos como el noviazgo y el matrimonio, ¿no? El gobierno es el matrimonio, la campaña es el noviazgo. Habría que ver, insisto, la incidencia que va a tener o que podría tener toda esta serie de factores, y qué actores surgen. A mí me llena de curiosidad quién va a ser el gran opositor de Noboa. No creo que es el correísmo. Me parece que es un aliado no natural, pero sí coyuntural y circunstancial, que desde el inicio. Los socialcristianos creo que están en su eterna y cómoda posición desde la Asamblea, y esta vez dirigiéndolo, con un buen cuadro que creo que es Henry Crawford. Por otro lado, construye que hay días que es oposición, luego no lo es, en función de que lo que diga, haga o deje de hacer el correísmo. Entonces, hay muchos jugadores en esta cancha. Entonces, mi gran pregunta es si fuera la Asamblea, donde no hay realmente para mí una oposición, salvo escaramuzas o retórica o indirecta, pero un opositor, se me ocurre Isa, Pedro Granja, pero no sé qué tal fuerza pudieran tener, ¿ya? Al menos con Lasso, sí, me parece que ahí la CONAIE fue el gran triunfador, digamos, de la derrota de Lasso, entre otros movimientos sociales que encabezaron la consulta cuando todas las encuestas planteaban la derrota del sí, y la derrota del no, y fue al revés. Entonces, habría que ver qué actores surgen, si es que surgen, y finalmente si el presidente logra lo que dicen en México, el carro lleno, ¿ya? O si tiene problemas en la aprobación de ciertas preguntas. Osvaldo, y hablando justamente de este noviazgo, de este matrimonio, podríamos decir que hay una cierta relación tóxica entre el gobierno y el correísmo, porque ayer pudimos ver de que, si bien es cierto, se criticaba que esos artículos que fueron propuestos por la comisión liderada por un correísta y que querían, en el fondo, quieren que la sentencia del presidente Rafael Correa sea revisado, pero no le dieron quórum a la Asamblea ayer para votar justamente de una manera diferente, escoger lo bueno y sacar lo malo de reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Podemos verla como una relación tóxica o un mal necesario, o hay cierta relación allí coyuntural, como usted también lo planteaba? No hay café gratis, mi estimado amigo y querido Radio Escuchas. No hay café gratis. O sea, no quiero elucubrar o hablar de más en decir el correísmo, igual que el resto de fuerzas, ¿no? Porque no solo el correísmo tiene determinado y tal cual acuerdo con el gobierno, no lo sé, pero debe existir un acuerdo. O sea, estas cosas no se dan por ósmosis. Peor cuando existe, porque no me queda claro. Bueno, creo que Noboa no es de centroizquierda, me queda claro que es un neoliberal levemente moderado, pero que ha conseguido más que sus antecesores. Mire, 3 puntos al IVA, esto era impensable hasta hace muy poco, y entiendo que van por más, van a retirar el subsidio de los combustibles de a poco, aparentemente, que es lo que Moreno debió hacer. El error de Moreno fue haber instaurado el shock. Pero, en todo caso, reitero, me parece que hay una relación tóxica, un te amo, te odio y te quiero, entre el correísmo y distintas fuerzas, ¿no? Igual Construye. Realmente el gobierno no llega a un acuerdo con Construye, porque recordemos que Construye se fragmentó en 4 bloques chiquitos. Es más fácil, obviamente, conversar con una sola fuerza que tiene 50 votos orgánicos que 30 que están dispersos. Un día son 6, luego son 5, luego son 8, y luego se unen, luego no se unen. Entonces, sí, yo no puedo afirmar que exista o sea, bueno, hay un acuerdo. Lo que no puedo afirmar es cuáles son los puntos del acuerdo, pero deben de existir. No hay café gratis, menos en política. Osvaldo, una pregunta adicional de mi parte para que luego continúe Mauricio en la parte final. A ver, pero de estos actores que están saliendo también, por ejemplo, usted señalaba, vamos a ver quiénes pueden ser oposición al presidente Daniel Noboa, que ha dicho, voy a la reelección. Ya vemos algunos nombres, Leonidas Issa, por ahí Rabascal, otro abogado más, pero le pregunto, ¿no es un poco que se fragmenta la llamada izquierda
porque no todos están con Correa, no quieren al presidente, el expresidente Correa con su forma de manejar la política de su bloque partidista, de su gobierno que fue. ¿No es un poco tal vez esa facilidad que le podían abrir esa cancha para que el presidente Noboa, a pesar que pueda tener un desgaste en este año, podría mantenerse en el poder? A mí me parece que el correísmo está bastante golpeado. No creo que electoralmente, ojo con ese detalle, porque si revisamos los últimos procesos electorales, si bien es cierto han sufrido una derrota en segunda vuelta, han logrado el mayor bloque parlamentario, han logrado la mayor cantidad de alcaldes y de los GATS más importantes. Estamos hablando de Guayaquil, Quito, Guayas, Pichincha, Soya, etcétera. Pero me parece que hay un desgaste y es una campaña realmente. Primero se hablaba de corrupción, entonces venía alguien y te decía, no, es que se robaron 70.000 millones. O sea, la masa monetaria del Ecuador, es decir, todo el dinero que el Ecuador tiene son 35.000 millones. O sea, es imposible que alguien se robe 70.000. Entonces, yo he escuchado en algunos libros de historia en América Latina, siempre se habla de determinados actores que se robaron todo el dinero de la ciudad o cosas así. Pero una acusación de corrupción es como un clásico en la política, pero ya esta campaña que hay de quererlos acusar de narcotraficantes es más denso, eso es más pesado, es más, yo diría, más fuerte, y en ese sentido, y en ese escenario, bueno, pues indudablemente eso genera un desgaste, pero habría que ver si la izquierda logra o se consolida como una fuerza que logre en las primeras vueltas hacer lo que hacía la derecha, o lo que ha hecho la derecha, que es como hacer de su primaria. Ok, Osvaldo. Ok, Osvaldo, muchísimas gracias. Agradecerle por haber estado con nosotros. Bueno, se nos congeló un poco su imagen, pero lo estamos escuchando perfectamente. El audio sí está muy bien. Gracias, Osvaldo. Tendremos oportunidad para seguir conversando a futuro y, pues bueno, agradecerle a usted que tenga una buena tarde. Igualmente, un gran abrazo, siempre a la orden. Gracias, Osvaldo, un abrazo. 18 horas con 28 minutos, una información antes de irnos a la pausa, Mauricio. Sí, es en el ámbito deportivo y la voy a mandar porque evidentemente concita el interés general. Voy a transmitir la información, perfecto. No me ponga esa cara de sorpresa. Hace pocos minutos un comunicado oficial por parte del Ministerio del Deporte señala que Barcelona podrá escribir sus jugadores para el torneo de Liga Pro y también para la Conmebol. Voy a leerlo, dice: ante sensible situación